Muy buenas y bienvenidos al Tanto, la tertulia semanal de The Objective. Ya saben, una imagen vale más que 1000 palabras y la imagen la hemos publicado esta semana en exclusiva en The Objective. Nuestra compañera Ketty Garat, que enseguida estará con nosotros, y es la imagen de la caja B de José Luis Ábalos, de los soles, las lechugas. Ya saben, pueden verla en nuestro periódico digital y vamos a hablar enseguida con nuestra compañera para conocer más detalles. Una foto en exclusiva de esa caja B, pero también una semana clave para la situación procesal del propio José Luis Ábalos y también de Koldo. Analizaremos todos los detalles de su declaración, de su no declaración en el Supremo esta semana. Lo haremos con Fran Serrato. Además, supongo que recuerdan ustedes la flotilla, la llamada flotilla de la libertad. Ya saben, lo contamos aquí en The Objective, que los repatriados en un avión militar no pagaron nada y que además el gobierno de España, todos nosotros con nuestros impuestos pagamos esa repatriación y también los billetes de avión en un vuelo comercial de 2 etarras que viajaban en esa flotilla, en esa expedición, tras rechazar viajar en el avión militar. Y por último, nos vamos a ir a Valencia para hablar con nuestro corresponsal allí, con Jorge Mestre. Vamos a hablar con él porque Diana, la ministra de Ciencia, Diana Morant, inició el sistema de adjudicaciones del agua que Anticorrupción investiga en esta comunidad autónoma. Arrancamos ya. Y arrancamos, como siempre, saludando a Álvaro Nieto. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estás? Pues todo muy bien. Una semana, como hemos dicho al principio, marcada por esa imagen que vale más que 1000 palabras, que son esas fotos en exclusiva que ha publicado The Objective, esas fotos de la caja B de José Luis Ábalos, esas fotos de lechuga, soles y todo lo que representa. Sí, una vez más yo creo que hemos vuelto a dar una enorme exclusiva de la que todo el mundo se ha visto obligado a hablar y a comentar, y sobre todo ha sido una prueba bastante nítida de la corrupción que ha anidado en el gobierno durante todos estos años. O sea, yo creo que los españoles, gracias a The Objective, han podido ver de forma cruda cómo había una organización criminal en el seno del gobierno y cómo pues en el despacho de la vivienda oficial de un ministro pues se manejaban grandísimas cantidades de dinero en efectivo, apiladas en cajas, en bolsas, en fajos de billetes de diferente cuantía, pero que fundamentalmente pues eran billetes de 50 euros, de 100 euros, ya en el año 20 y en concreto en marzo del 20, porque todas estas imágenes... Más de la pandemia, justo antes, digamos, del confinamiento. En el mes de marzo, es decir, estamos hablando de unos fotogramas que hemos publicado, en concreto ha sido una serie de 6 fotografías en donde lo que hemos enseñado es una parte de un vídeo que siempre dijimos en The Objective que existía y que había escandalizado en su momento al propio presidente del gobierno. Nadie nos hizo ni puñetero caso, pero es un vídeo que está grabado en marzo del 20, es decir, la pandemia empieza, el estado de alarma se decreta el 14 de marzo, y ese dinero, por tanto, no viene de los contratos sanitarios, de los contratos de las mascarillas, que sabemos que luego se hicieron muchos negocios con ellos, sino que ese dinero supongo que sería de contratos anteriores, de adjudicaciones anteriores, y vete tú a saber si tuvo algo que ver también con el Delsi Gate, que es de enero de ese año. En cualquier caso, hay que recordar que Víctor de Aldama ha dicho muchas veces que él entregaba asiduamente dinero a Ábalos, y este puede ser parte de ese dinero. Y luego también nosotros hemos descubierto la versión de Carmen Pano y de otros empresarios. Carmen Pano afortunadamente se atrevió un día a dar la cara, pero también aquí hemos entrevistado a otros empresarios que han reconocido que han entregado cantidades de dinero al Partido Socialista y a Ábalos para adjudicaciones de obra pública, ¿no? Y adjudicaciones de contratos. Por tanto, creo que todas las piezas empiezan a terminar de encajar. Aquí dijimos desde el principio, mira, 4 cosas. Cuando arrancó The Objective hace 4 años ya, en ese serial que publicó Ketty Garat, se decían 4 cosas. Uno, que efectivamente le habían echado del gobierno por su vida disoluta y su, gustos por la prostitución y todas estas cosas, que eso escandalizaba al PSOE entonces. Luego dijimos que los gastos del Partido Socialista eran todos disparatados y que en el partido estaban alarmados porque los gastos estaban duplicados, las facturas no coincidían y gastaba hasta 9.000 euros mensuales. Luego dijimos también que había habido fiestas en un parador. Y luego dijimos que había también un vídeo que había escandalizado al presidente. Bueno, pues resulta
que a pesar de todo lo que nos machacaron entonces, en estos 4 años hemos ido aportando convenientemente las pruebas y hemos tenido la suerte, también es que lo hemos trabajado muy duro y sobre todo Ketty, pero hemos tenido la suerte de que al final hemos podido aflorar todo ese material. Y al final, pues mira, aquí tenemos los fotogramas del vídeo. El Parador, hemos sacado a 6 testimonios de trabajadores del Parador diciendo lo de la fiesta y lo de los destrozos. Hemos sacado todo lo que ha tenido que ver con las facturas y los líos de gastos del Partido Socialista y hemos sacado, por supuesto, todas sus prostitutas, todas sus amiguitas y sobre todo, y lo más importante, cómo las enchufaba en las empresas públicas, cómo le pagaba dinero de la trama y cómo se las llevaba de viaje en el séquito oficial. Por tanto, yo creo que hemos hecho una gran contribución a la democracia española, honestamente lo digo. Creo que la democracia española nos debe algo a nosotros, nunca nos lo darán y a muchos les cuesta darnos ese reconocimiento, bueno, allá ellos con sus valores y con sus principios, pero lo que me parece más escandaloso es que a pesar de enseñarle a la gente una foto con un montón de fajos de billetes encima del escritorio de un ministro, aquí no pase absolutamente nada. Y además es que, claro, hablamos de un vídeo, de unos fotogramas de un vídeo que supuestamente conocía al presidente, presuntamente conocía al presidente. El presidente, recordamos que aparta a Ábalos del ministerio, pero luego vuelve a tener un acercamiento cuando esto ya se conocía y toda su vida disoluta y toda su cercanía hacia la prostitución. O sea, es esa doble vara de medir y esa doble moral, ¿no? Sí, yo lo que creo es que efectivamente Sánchez echó a Ábalos por una conjunción de motivos. Y luego se dio cuenta muy rápido, seguramente, de que no podía olvidarse de Ábalos porque Ábalos conoce sus secretos, o algunos de sus secretos. Entonces luego se dedicó a mimarle y por eso le rescató, le repescó, le metió otra vez en las listas electorales. Cuando llegó al Congreso le dio la presidencia de una comisión, creo que era de Interior, y aunque luego le ha apartado el grupo parlamentario, pero en el fondo, por lo que estamos viendo de los movimientos que hace de sus abogados y tal, en el fondo está el PSOE todavía ahí pululando, es decir, Ábalos sigue todavía bajo el manto de protección del Partido Socialista. Ábalos no ha decidido todavía colaborar con la Fiscalía. Ahora hablaremos también con Fran, precisamente. Eso es. No ha decidido tirar de la manta, no ha decidido inculparse y no ha decidido, por supuesto, colaborar con la Fiscalía. Por tanto, ahora está en una situación en la que yo creo que él todavía cree que se puede salvar, pero a la luz de todas las evidencias es muy difícil que este señor no acabe con sus huesos en la cárcel porque es que hay pruebas muy contundentes. La gente dice, no, pero no se le ha encontrado el dinero. Miren ustedes, no se le habrá encontrado la fortuna, pero sabemos a ciencia cierta, porque hay pruebas documentales, que este señor ha estado malversando dinero público, ha estado haciendo pagar pues determinadas cosas a sus amiguitas, se ha llevado a las amiguitas de viaje, a él mismo le han regalado unas vacaciones en Marbella, le intentaron regalar también un chalet en Cádiz. Es decir, hay suficiente material ahora mismo encima de la mesa como para empurar a este señor, que espero que algún día pues, nos explique qué hacía con tantos fajos de billetes en el escritorio de su casa. O sea, no nos ha dicho nada todavía, cuando él es muy dicharachero y muy propenso a comentar nuestras noticias y nuestras informaciones. Y nada, y lo único que espero es que al final esto acabe colmando la paciencia de la gente, porque yo ya no sé qué más les tenemos que enseñar a cierta gente para que se den cuenta de que aquí había una panda de delincuentes y independientemente de si Sánchez estaba informado o no y de si Sánchez estaba involucrado en la trama o no, que eso habrá que verlo, e independientemente de si el Partido Socialista estaba con financiación ilegal o no, aquí hay unas responsabilidades políticas que le corresponde asumir al presidente del gobierno, que fue el que nombró a Ábalos como su mano derecha tanto en el partido y en el gobierno. Es decir, independientemente de si el caso se circunscribe solo a Ábalos, hay una responsabilidad política que tiene que asumir Sánchez y es que se tiene que ir porque nos han estado robando por Ábalos, por cerrar delante de su cara, no es uno, claro. Delante de su cara. Es decir, si no era consciente de lo que estaban haciendo, tiene que irse porque le estaban robando en la cara y nunca se enteró.
Y luego ya, si lo sabía, pues se tiene que ir por haberlo sabido y no haberlo denunciado. Porque si él supo de ese vídeo, que eso nos lo tendrá también que aclarar el presidente del gobierno algún día, si él supo de la existencia de ese vídeo, nos tendrá que explicar por qué no fue a denunciarlo a la comisaría, vamos. Bueno, el presidente del gobierno comparecerá en el Senado, ¿no? El próximo 30. Sí, supongo que le preguntarán por ello. O le preguntará el Partido Popular o el resto de partidos. Bueno, el resto de partidos... Sí, pero bueno, tampoco tengan muchas esperanzas porque, claro, Sánchez es un especialista en mentir, ¿no? Ya sabemos que miente más que habla. Miente cuando dice que él no felicita a los ganadores del premio Nobel, miente con Además, todo pues, tipo de cuestiones. cada vez con una normalidad Sí, que es sí. pasmosa. O sea, Pasmosa. es una cosa tan fácil en los tiempos que corren. Igual hace 15 años era más difícil tirar rápido de hemeroteca, pero es que ahora con un clic sale la verdad. Sí, lo que pasa, Rocío, es que tienes que entender que su electorado y la gente a la que él se dirige, ellos no están viendo medios como The Objective. Es decir, aquí hay ahora mismo una fragmentación. O sea, la opinión pública está muy dividida por ese muro que ha construido Sánchez. Entonces, la parte que él controla está expuesta a informaciones de medios de comunicación que están omitiendo estas mentiras de Sánchez, que no están informando adecuadamente de la corrupción y, por tanto, esa población que sigue votando a Sánchez y que sigue apoyándole no tiene la información suficiente como para darse cuenta de que le están mintiendo y de que esto es grave. Ellos más bien reciben lo contrario, reciben la sensación de que todos son bulos, de que todos son fake news y de que aquí hay un intento de destruir a Pedro Sánchez, que el pobre pues está haciendo aquí un bien a la humanidad, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la batalla que se está jugando en estos momentos en España. Hay una batalla por el relato, por ver quién impone su versión sobre los hechos. Y Sánchez ha construido un aparato de propaganda gigantesco mediante el cual pretende dominar esa batalla del relato. Lo está consiguiendo en parte y al gobierno no le importa si es verdad o no es verdad. Al gobierno lo que le importa es qué opinan los ciudadanos sobre qué es verdad. Pues Álvaro, vamos a hablar de todas estas cosas, por supuesto, pero también de la flotilla, de lo que nos ha costado traernos a, bueno, pues a las personas que fueron de viaje en esta expedición. No, eso gravísimo, gravísimo, porque mira, no solo que hemos sido el único país que ha tenido el cuajo de pagarle el billete a todos los de la flotilla, sino que es que encima 2 etarras se negaron a subir en el avión militar que les fletamos y les tuvimos que pagar un vuelo en turista. El gobierno accedió a pagarle un vuelo en turista. Nosotros, con o sea, pero vamos a ver esto qué es. O sea, te he mandado un avión militar, ¿te montas o te quedas allí? Pero no te voy a pagar una alternativa. Sí. Y encima 2 etarras, vamos, a 2 condenados por pertenencia a banda terrorista. O sea, bueno, en fin, es que en España pasan unas cosas terroríficas. Pero ves, hay gente que le importa un pimiento, porque la huelga que hicieron el otro día los sindicatos, ¿para qué fue? Para criticar lo de Palestina, sí. no para criticar nada de Sánchez. O sea que en realidad la única huelga, la única huelga que hemos visto en España en estos años ha sido por un tema que está a miles de kilómetros y que ya está resuelto o en vías de resolución. Sí. En fin. También vamos a hablar, por último, Álvaro, de Valencia, porque allí también ha habido muchos casos de corrupción. Está ahí Diana Morán, es candidata del Partido Socialista en esta comunidad, es ministra de Ciencia y nuestro corresponsal en Valencia nos va a dar detalles de un asunto que es gravísimo relacionado con adjudicaciones del agua. Bueno, efectivamente, es que aquí todos los días publicamos tal cantidad de noticias que es impresionante, se nos acumulan y la verdad es que nos faltan espacios y programas para comentarlas. Pero yo lo que hago es invitar a todos los que nos estén viendo y escuchando que sigan leyendo The Objective a diario, si es posible 2 o 3 veces al día, porque nuestras informaciones y nuestros artículos de opinión están leyéndose más que nunca y creo que merecen la pena. Gracias, Álvaro. Muchas gracias. Saludamos ya a Ketty Garat. Ketty, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estás, Rocío? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, compañera? Enhorabuena una semana más por esa súper exclusiva, por esas imágenes que valen más que 1000 palabras y que cuentan pues, y que muestran en esas 6 imágenes que has venido publicando en exclusiva en The Objective toda la semana, pues los fajos, las lechugas, todo lo que el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, tenía guardado a buen recaudo en su residencia de ministro. Ketty.
Pues así es, yo creo que pocas veces o ninguna vez hasta ahora que recordemos un caso de corrupción ha tenido una prueba tangible tan potente como esta. Ver precisamente la prueba del delito en el propio despacho del ministro de Transportes en la residencia oficial en la calle Balbina Valverde, guardados bajo llave, fajos de billetes, cajas de folios en referencia a los billetes de 50 euros, bolsas de tela, carpetas, todo tipo de almacenes para un verdadero arsenal sobre esa presunta caja B que ha aflorado en el informe de la UCO sobre el análisis patrimonial del ministro de Transportes y secretario de Organización del Partido Socialista. Además, hay pruebas evidentes, no solo en relación a esos fajos de billetes, por cierto, bolsas de plástico como las que se parecían, como las que describía, exactamente como las que describía Carmen Pano en la entrevista exclusiva que Ujú. concedió a este periódico, que posteriormente ratificó en sede judicial, ante notario, en sede judicial 2 veces y pese a haber recibido ofertas por parte de despachos vinculados al PSOE, ofreciéndole hasta 200.000 euros a cambio de modificar ese testimonio. Bien, pues vemos esas pruebas del delito y las vemos en un contexto muy particular, que es precisamente ese despacho del ministro en la residencia oficial de José Luis Ábalos, un escritorio con un tapete morado y una carpeta del Partido Socialista encima de la mesa con ese letrero blanco con unas letras ilegibles. Esto es relevante, ¿por qué? Bueno, pues porque desde el Partido Socialista y desde el Gobierno nadie ha salido a desmentir esta información, nadie ha salido a negar la veracidad de esas imágenes. En privado nos hablan de impacto total por ver esos fajos de billetes, nos asemejan o asimilan eh, bueno, pues la importancia de esta información a todo el contenido sobre las prostitutas que afloraron en el informe de la UCO de junio, del 5 de junio de este año, en el cual se veían las grabaciones de José Luis Ábalos con Koldo García Izaguirre, pues poniéndole voz a lo que ya habíamos ido contando en The Objective en los últimos 4 años. Ahora tenemos esta prueba imponente que yo creo que deja casi a un nivel muy inferior ese sobre que hasta ahora era la prueba de la UCO más importante con el dinero de los gastos de José Luis Ábalos en Ferraz 70, ese descuadre, ese POSIT de la secretaria de la quinta planta, Celia Celia. Rodríguez, y el nombre de José Luis Ábalos. Yo creo que después de ver estas imágenes en el despacho del ministro en la residencia oficial, ya digo, saben a poco y creo que nunca antes hemos visto una foto tan contundente en relación a un caso de corrupción. El caso Gürtel, el caso Púnica, el caso Lezo, Mm. nunca se había visto la prueba del delito, ya digo, en el despacho de una residencia oficial de un ministro. Y yo creo que esto tiene, bueno, pues un enorme valor, pese a los que intentan silenciar estas informaciones, denostarlas, reírse de ellas. Yo creo que en esta ocasión es verdad que este grupo es mucho menos numeroso porque, como se suele decir, dato mata relato y la imagen calla todas las bocas. Y además, bueno, Ketty, es que son muy contundentes. Son imágenes que son fotogramas de un vídeo del que ya hablaste hace 4 años, o del que, bueno, pues en esas informaciones hace 4 años se esbozaba su existencia, que habría preocupado, ¿no?, al Así es. presidente. Claro, esto ya va más allá, porque en esa época, pues bueno, es verdad que mucha gente especuló con que el vídeo era de otras características. Así es, todo, fíjate, al final esto nos permite, nosotros no sabíamos todo hace 4 años, sabíamos más que nadie y así lo publicamos, pero es verdad que estos 4 años de investigación nos han permitido ir atando cabos e ir anticipándonos a los acontecimientos y a los informes de la UCO y a la investigación judicial y desde luego a mucha distancia de otros medios de comunicación. En ese momento de lo que nos hablaban en noviembre de 2021, en octubre de 2021 concretamente, cuando estábamos preparando esas informaciones, era de la amenaza de un vídeo. Es verdad que hubo gente que presumió que podía tratar de un vídeo de componente sexual, pero de lo que nos hablaban concretamente fuentes de Moncloa y ministros del gobierno, de los pocos que conocían precisamente los motivos de la caída de Ábalos, era de la advertencia recurrente que llegaba al Palacio de la Moncloa advirtiendo de que había un vídeo que podía salir en cualquier momento, que no lo habían visto, pero que sabían de la contundencia y de la importancia de ese documento audiovisual. Em,
a lo largo de los años hemos podido saber efectivamente de qué material se trataba, obtener el material que hoy estamos mostrando a los lectores de The Objective y a todo el público y a la ciudadanía en general, y pues mostrar esa caja D que tenía custodiada bajo llave el ministro de Transportes. Y hasta ese punto, esto es relevante, fue una amenaza para el propio gobierno, para el propio presidente del gobierno, que trascendía con mucho a las informaciones relativas a la prostitución, al uso de prostitutas, al abuso de prostitutas, a su relación con determinadas mujeres, a su colocación en empresas públicas. Nosotros en su día, y fuimos muy criticados por ello, Rocío, como recordamos todos en esta redacción del primero al último, porque fue una auténtica cacería, eh, bueno, pues fuimos muy criticados por dosificar la información, decían, o serializarla. Tenía todo el sentido serializar esa información porque no era una sola información. Una información con todo lo que teníamos en aquel momento habría sido hacer un casi testamento, ¿no? Total. Hicimos cinco o seis entregas, básicamente porque había muchos motivos de la caída de Ábalos, no era uno solo. Y el primer motivo, efectivamente, era la vida disoluta del ministro, era el problema político que suponía su abuso de la prostitución, pero también uno de los terceros motivos era precisamente la inquietud que había en relación a ese vídeo y la inquietud que había en relación a las facturas, los gastos que presentaba José Luis Ábalos hace 4 años en la sede del Partido Socialista con facturas abultadas, manipuladas, sobres con tickets casi como recogidos del suelo y gastos que se elevaban hasta los 9.000 euros al mes, nos llegaron a decir que presentó en un solo mes. Bien, pues el informe de la UCO que se acaba de conocer sobre el análisis patrimonial del ministro habla concretamente de una factura en 9.000 euros y habla efectivamente de los gastos, habla de las secretarias con las que nosotros hablamos en aquel momento antes de publicar esas informaciones, de Celia Rodríguez y de Covadonga. Es decir, bueno, pues un trabajo que al final se ha ido demostrando que efectivamente, bueno, pues estaba muy puesto en razón y que todo lo que hemos ido, de lo que fuimos hablando en aquel momento, se ha ido demostrando con pruebas documentales, que el periodismo no tiene por qué sostenerse siempre en pruebas documentales. A veces publicamos informaciones que lo importante es que sepamos que son verdad y si tenemos las pruebas, pues mejor que mejor, pero no siempre. De hecho, el 80% de las informaciones que se publican en medios de comunicación van sin pruebas. Bien, pues todas las informaciones que hemos ido publicando desde entonces en relación a eso que nos anticipamos a contar hace 4 años, todas han venido respaldadas con pruebas y con soporte documental. Y esta, desde luego, yo creo que es la más importante de todas. Son las más importantes de todas porque, como tú bien decías, hablamos de 6 fotografías procedentes de un vídeo y aquí es la parte de la intrahistoria que yo creo que también es relevante contar, Mm. teniendo en cuenta que la investigación del Tribunal Supremo versa sobre una organización criminal. Bueno, pues un vídeo que se graba en marzo de 2020, cuando los españoles nos estábamos muriendo, cuando caían por centenares, casi por miles, porque se llegó a alcanzar la cifra de muertos de 1.000 personas al día, que motivaron precisamente un confinamiento domiciliario a partir del 15 de marzo de 2020. Una semana antes abandona ese domicilio una persona que es la única presencia física que aparece en ese vídeo, cuyos fotogramas nosotros ya hemos podido mostrar, que es Rosa, la empleada del hogar que trabajaba en ese momento en la residencia oficial del ministro de Transportes y que, bueno, hemos ido publicando a lo largo de la última semana. Se trataba de un topo que básicamente cobraba dinero en sobres, en sobresueldos, por hacerle a Coldo unas funciones relativas bueno, al control, al aviso de las averiguaciones o de las sospechas que tenía en ese momento su mujer sobre las andanzas de su marido José Luis Ábalos. Compañera, el tiempo da la razón, el tiempo y la verdad acaba saliendo, así que enhorabuena, como siempre, te digo, y para mí es un orgullo y para Rocío, te oigo. todos. Compañera, sí, te digo que para todos es un orgullo trabajar Rocío. contigo, trabajar de la mano y haber compartido contigo, Ketty, estos años, porque sin duda ha sido incansable tu trabajo, ha sido incansable tu esfuerzo y esas exclusivas sin duda están ahora mismo marcando la actualidad diaria. Así que, como siempre, compañera, que no sé si me escuchas, Rocío. no sé si me escuchas porque creo que tenemos problemas de sonido, te mando un abrazo y mucha fuerza. Gracias, compañera. Pues
saludamos ya a Fran Serrato. Fran, ¿qué tal? Muy buenas. Pues nada, de nuevo aquí contigo, un placer como siempre. Gracias, Fran, por estar aquí, porque es nuestro experto en tribunales y que además lleva siguiendo al detalle, junto con Pelayo también hay que decirlo, los dos estáis siguiendo estas declaraciones, no declaraciones realmente, en esta semana clave, tanto para Ábalos como para Koldo, tenían que ir al Supremo. Vamos a empezar, si quieres, un poco por tema temporal, por Ábalos, que fue primero, y por todo el lío que ha tenido con su abogado. Sí, porque el miércoles estaba citado a declarar Ábalos por cuarta vez en el Tribunal Supremo. En esta ocasión hizo una teta, o quizás, la verdad es que despidió a su abogado, a José Aníbal Álvarez, el mismo lunes, y por tanto parecía que iba a acudir al Supremo sin letrado, lo cual supondría indefensión y por tanto ablandaría al juez y tendría que suspender o aplazar la declaración. Sin embargo, el magistrado Leopoldo Puente dijo que mantenía la citación, que que Ábalos tendría que acudir al Supremo a declarar acompañado del abogado que 2 días antes había cesado, había despedido, y que lo consideraba como fraude de ley, que era una artimaña para que no se produjese ese requisito o ese prueba procesal para hablar, declarar y contar lo que decía o lo que puso en tela de juicio el último informe de la UCO que apareció, recordemos, el pasado 3 de octubre, donde, decía que Koldo tenía un papel custodio como gestor de los bienes de patrimonio y el dinero opaco que podría haber obtenido con las mordidas de las presuntas amaños de obra pública de obras. Y también tenía que dar cuenta de esos pagos que había hecho Koldo a nombre de Ábalos, la pensión alimenticia de su hijo, las viviendas, etcétera, 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 incluso de los pagos en sobres, dinero metálico que habían obtenido del PSOE, una confusión. Y entonces tenía que armar una defensa de diferentes temas, pero Ábalos, al inicio de la sesión de la declaración, alegó que no estaba en condiciones de declarar porque consideraba que tenía una indefensión, ya que había despedido a su abogado. Él siempre se ha sentido un poco mal con este abogado, han sentido que no seguía mucho su estrategia o la estrategia que Ábalos quería seguir. Es que había, como el propio Ábalos dijo, diferencias irreconciliables porque el abogado que acaba de despedir, José Aníbal Álvarez, pretendía que Ábalos dejase el acta de diputado. Recordemos que desde febrero está en el grupo mixto y Ábalos no quería dejarlo, asesorado por otros amigos, otros abogados a los que había preguntado, que le habían dicho, en efecto, que el acta de diputado era un salvoconducto o una barrera para no terminar en prisión y, por tanto, le valía estar con el acta. Recordemos que Santos Cerdán dejó el acta y días después, el 30 de junio, ingresó en prisión porque el juez le tildó o le dio un rol de cierta preeminencia en la trama corrupta. En el caso de Ábalos, se han originado una serie de acontecimientos. No tener abogado, ya contamos en este periódico que si le obligan a declarar o si lo hubiesen ingresado en prisión, Ábalos podría haber aludido a una indefensión, a una vulneración de derechos fundamentales y haber acudido al Tribunal Constitucional para anular la causa. Por tanto, yo creo que el juez ahí no se atrevió a dar un paso adelante. Incluso tampoco lo hizo la Fiscalía, que ya se escuchaba un run de que la Fiscalía en este momento ya estaba cerca de pactar o de pedir, mejor dicho, prisión provisional para Ábalos, como hizo en su día para Cerdán. Sin embargo, sí que es verdad que esa justificación de Cerdán de posible destrucción de pruebas no es la que hay con Ábalos, porque ya lleva mucho tiempo y ya pero puede haber riesgo de fuga, precisamente, aunque ya las medidas cautelares de febrero le retiraron el pasaporte y le prohibieron viajar al extranjero, pero sí es verdad que en el auto del juez hemos visto que el propio magistrado da un cierto riesgo creciente a medida de que se va acercando un eventual juicio. Y yo creo que según él dictamina ese auto, según está reflejado, según se escribe, no tampoco cierra la puerta a una posible prisión preventiva en los próximos meses.
Ahora ya tiene nuevo abogado, es una persona conocida. Pues sí, es un fiscal muy prestigioso. Estuvo 20 años en la Audiencia Nacional, lleva 32 años como fiscal, se llama Carlos Bautista, es un prestigioso fiscal, como he dicho, que lleva un año y poco ejerciendo la abogacía, que ha dejado la Audiencia Nacional, y es un maestro en temas de penal económico, que parece ser que es el sitio por donde va a ir el procedimiento. Los expertos, los juristas con los que hemos hablado, que hemos consultado, nos hablan muy bien de él, pero sí es verdad que este fichaje llega aterriza con cierta polémica, porque es un fiscal que fue expedientado en 2014 por escribir ciertos tweets en la red social X contra jueces, fiscales, contra personas del gobierno, que entonces estaba el Partido Popular, entonces contra la propia Guardia Civil. Fue expedientado con 400 euros apenas, que era prácticamente lo más bajo que se podía sancionar, pero sí es verdad que ya hay cierto run desde su fichaje, y parece ser que con este fichaje, con este nuevo abogado, Ábalos podría dar un giro a su estrategia procesal, podría a cantar, podía Claro, es que es lo que atribuirse veníamos algunos... hablando con Álvaro Nieto hace unos minutos, da la sensación lo ven todos ustedes, que Ábalos todavía sigue un poco bajo ese halo, bajo esa protección o bajo esa influencia del Partido Socialista, sin querer tirar de la manta. No sé si cuando su situación, su estado pase a otra situación procesal que parece que todo hace indicar, según los indicios que hay, puede ocurrir, quizá esa situación y esa estrategia cambie. Hombre, ahora ya es investigado, que es la máxima condición o la más cercana a ser condenado luego en un posible juicio. Recordemos que comenzó siendo testigo, que declaró voluntariamente incluso, pero es cierto que las pruebas que han ido documentando tanto la prensa, especialmente este periódico de Objective, hay que decirlo, y también los informes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO, ya dejan al descubierto indicios muy poderosos contra Ábalos, y por tanto hemos conocido que Ábalos, el exministro de Transportes, ha ido barajando otros perfiles de abogados, ha ido hablando con algunos de ellos, con varios, 2, 3 al menos, aparte del fichaje de Carlos Bautista, y le han recomendado todos que debe ya admitir alguna cosa, porque ya el daño es irreparable, y parece ser que los indicios que apuntan a que, bueno, que una cosa ilícita se cometió. Vamos ahora con Koldo, porque claro, ha sido una semana clave para los dos, de esa situación de Ábalos y de esa estrategia con el cambio de abogado y demás. Vamos a Koldo con esa petición de nulidad, pero también ambos en la misma situación. Ninguno de los dos ha declarado, se han negado a declarar ante el Supremo, y los dos han seguido el mismo camino, ninguno entra en prisión. Sí, Koldo el jueves también siguió la estela de el que era su jefe en el Ministerio de Transporte, de José Luis Ábalos, y dijo que no iba a declarar. Es verdad que unos días antes, en la víspera de la declaración del exministro, aportó o remitió un escrito al Tribunal Supremo, diciendo que debería anularse la causa, o parte de la causa, mejor dicho, porque el suplicatorio que dio el Congreso de los Diputados a José Luis Ábalos era solo para investigar el caso de las mascarillas, de la adjudicación de las mascarillas en pandemia, y si se enriqueció con esas adjudicaciones. Pero ahora, además, desde el 23 de septiembre se abrió otro camino, otra vía, que era la investigación, las pesquisas sobre los posibles mordidas a cambio de adjudicaciones de obras públicas, y también si se favoreció la contratación en entes públicos de una pareja que tuvo José Luis Ábalos, Jessica Rodríguez, y la defensa del asesor de Koldo mantiene o supone que ese suplicatorio no dio permiso a esta nueva vía, a esta nueva pieza, y que por tanto sería nula todo lo que se estaría investigando. ¿Qué va a pasar ahora, Fran? Ellos dos se han negado a declarar. ¿Cuál es el siguiente paso, el más cercano? Bueno, los juristas nos dicen que lo más probable es que, como José Luis Ábalos no declaró porque sentía indefensión
al haber cesado, haber despedido a su abogado anterior. Ahora que tiene nuevo abogado, seguramente el juez Leopoldo Puente lo volverá a citar por si quiere declarar, y entonces sí, pues atendiendo a lo que diga o deje de hacer o haga en esa declaración, pues ahora quizás la Fiscalía pida otras medidas cautelares contra el exministro. Es verdad que incluso el fiscal anticorrupción, el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, cree creciente ese riesgo de destrucción de pruebas, de fuga, pero no lo considera intenso como para solicitar, o inminente para pedir esa medida excepcional que es ya la prisión preventiva. Sí es verdad que el juez está muy irritado, muy cabreado, y que podría haber decretado la cárcel para Ábalos, porque sí es verdad que la acusación popular pidió prisión preventiva o eludirla a través de 650.000 euros, que es la cantidad que Víctor de Aldama, recordemos, dijo en sede judicial que había entregado a Ábalos. Esta próxima declaración podemos saber si es inminente, es imposible de saber, los tiempos evidentemente son los que son en la justicia, pero pues lo decías, es que hay cierto enfado, ¿no?, en el juez que puede hacer, oye, acelerar un poco esto. Inminente no lo creo, será pronto sí, eso sí, pero inminente no, porque hay mucha documentación, hay mucho que leer y hay que darle tiempo al nuevo abogado a que se estudie la causa para poderlo defender en condiciones, porque la tutela judicial efectiva, el artículo 24 de la Constitución española, desarrollado en diferentes reglamentos, lo que alude es que esa defensa sea eficaz, efectiva, porque no solo se supone ir con un abogado a una declaración, también es necesario que ese abogado se conozca la causa, se conozcan los detalles y pueda defender de forma eficaz. Claro, pues bueno, lo veremos sin duda en las próximas semanas. Fran, como siempre, muchas gracias. Un placer. Gracias. Pelayo Barro, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a hablar esta semana, Pelayo, de algo que es clave, que es la verdad que es escandaloso, porque, bueno, saben ustedes, ¿no?, esa flotilla, llamada Flotilla de la Libertad, esa expedición, España, al contrario de otros países, ha decidido que, bueno, pues a todas las personas que viajaban en este viaje a Gaza, que no lograron llegar y que han tenido que ser repatriadas, pues bueno, el Ministerio de Exteriores ha decidido que se asuman los gastos, que lo paguemos todo nosotros, algo que no ha ocurrido en otros países. Se fletó, ¿no?, un avión militar, pero es que hay varias personas, dos concretamente, que no querían ir en ese avión militar, ¿no, Pelayo? Sí, entonces, para explicar un poco esto, que la gente lo entienda bastante bien, hay que recordar que hay dos vuelos de deportación, digamos, ¿no?, de estos españoles, los 65 activistas españoles que iban en esa flotilla, que fueron detenidos por Israel, y los deporta Israel hacia España. España cubre los gastos de esa deportación, lo cual ya es pues, llamativo, bastante llamativo, por lo menos, no califiquemos más, pero bueno, que lo vamos a pagar todos los españoles, sí que lo han pagado, cuando, por ejemplo, Portugal o Suiza les piden que devuelvan el dinero de esos que adelantó sus embajadas para traerles de vuelta a sus países, diciendo y argumentando que, bueno, entraron en Gaza conociendo las consecuencias que eso tendría, que serían detenidos por Israel, y que lo hacían bajo su responsabilidad individual. Porque es que nos pasaría a cualquiera de nosotros en cualquier otra situación similar. Hay pocas situaciones similares, pero bueno, tendríamos que pagar nuestros propios gastos. Claro, efectivamente las embajadas tienen un reglamento que permite en situaciones muy excepcionales, adelantar una especie de ayuda, un préstamo a ciudadanos españoles que se encuentren en una situación de extrema necesidad. Es decir, pues te han robado en Tailandia y te han dejado tirado sin tarjetas y sin nada. Bueno, pues ellos te pueden facilitar un alojamiento, un billete de vuelta a España, pero para eso tienes que firmar un compromiso de pago, y te va a perseguir Hacienda si no pagas. O sea, te van a acabar embargando. Es decir, sí, te lo dejan, pero lo devuelves. Esto lo hacen con todos los españoles. Con los integrantes de la flotilla, pues creo que por cuestiones políticas no se ha hecho, y se ha decidido que no se iba a cobrar ni un solo euro a esa gente. Y una de las claves está en, como bien dices, en la historia que rodea a dos de esos integrantes que se negaron
a volar en el avión militar que envió España a Atenas a recogerles. Encima. Y esos dos, claro, has contado, es que, claro, hay que decir, son condenados por pertenencia a la banda terrorista ETA, son dos etarras, condenados por ello y que se han negado. Entonces el gobierno decidió pagarles un avión comercial, 2 billetes en un avión comercial para regresar. Esa es la situación que comentamos y que desvelamos en The Objective. Y después de varios días hablando con diplomáticos, pues conseguimos unir todas las piezas del puzzle y entendemos perfectamente cómo ocurrió esta historia. La semana pasada, Israel envía este segundo grupo en un avión desde Tel Aviv hasta Atenas. Y España sabía que venían a Atenas y entonces el gobierno decide organizar a prisa y corriendo el despliegue de un avión militar A400M desde Zaragoza hasta Atenas, que recogería a estos activistas y los traería de vuelta a España. ¿Cuál es la sorpresa cuando llega el avión israelí a Atenas y se baja esta gente? Les está esperando la cónsul de la embajada griega allí en el aeropuerto de Atenas y les dice... no os preocupéis, tenemos un avión militar esperando en la pista, en un momento embarcáis y en nada estáis en Madrid. Desde allí cada uno podrá ir en otros vuelos pues a Barcelona, había un grupo que era de Barcelona, otro de Bilbao y demás. En ese momento saltan unos activistas de la CUP, entre ellos una diputada de la CUP, y dice que ellos no piensan montarse en un avión del Ejército del Aire. Instantes después, estos dos integrantes también de la flotilla, los dos vascos, dos condenados por pertenencia a ETA, uno de ellos, el Jotas, que se hace llamar, una persona bastante importante del aparato logístico, recordemos que era lo esencial que tenía la banda para conseguir cometer atentados, que eran quienes les conseguían pisos francos, los explosivos, le conseguían los coches para fabricar coches bombas. Y luego está Iciar Moreno, que es otra de las integrantes de ETA, que esta ya directamente era una miembro activa de uno de los comandos más activos en la última época de ETA, ¿no? Fue, de hecho, cuando la detuvieron, se había saltado un control y había pegado un tiro a un gendarme y lo había dejado gravemente herido. O sea, podemos ver que no eran dos personas sin más, ¿no? Eran dos etarras que efectivamente se niegan a montarse en el avión del Ejército del Aire. ¿Qué pasa? Bueno, en condiciones normales, pues la embajada diría, bueno, muy bien, rechazan la ayuda. Les hemos ofrecido una ayuda, la rechazan. ¿Qué ocurre? Que reciben una orden desde Madrid y les dice, no, les tenéis que poner un vuelo. O sea, tienen que venir con un vuelo pagado por exteriores desde Atenas. ¿Todos nosotros? Efectivamente, por los 47 millones de españoles. Les vamos a pagar el vuelo a la docena de activistas catalanes próximos a la CUP, muy independentistas en ese ambiente, y a los 4 vascos, entre ellos los 2 exmiembros de ETA, pues les vamos a pagar ese vuelo a España. Y entonces lo que nosotros sabemos es que esto ha provocado un malestar, ¿no? Profundísimo en el mundo diplomático, en círculos diplomáticos, porque claro, hay gente hablando con personas muy importantes en el mundo de la diplomacia, nos decían que en 40 años de servicio no habían visto algo semejante nunca. De que España pues cubriera unos gastos completamente personales, individuales, base a la responsabilidad de cada uno, pues por una cuestión política y que no exigiera la devolución. Bueno, pues en esas está ahora mismo el Ministerio de Exteriores. Desde luego es alucinante y sobre todo que también crea un precedente, sienta un precedente, porque claro, luego a ver a quién le niegas una situación de este tipo, si se lo has concedido a ellos, pues en situaciones similares tendremos que pedirlo todos si nos encontramos. Y efectivamente ahora mismo hay un caso activo en este mismo momento de un jubilado, creo que es jubilado, español, que se fue con unos amigos a Vietnam y estando en Vietnam, esto está pasando en este mismo momento. Estando en Vietnam le empezó a doler mucho el abdomen y fue a un hospital y tenía una pancreatitis. Bueno, pues el hombre ha superado ya el tiempo de hospitalización que cubría su seguro y le está costando 8.000 euros al día a su familia sostener Entonces, su familia está pidiendo dinero y está reclamando al Ministerio de Exteriores que por favor les ayude a traerle
en un avión medicalizado, porque no puede venir en un avión normal con ayuda médica. Claro. Necesita, sus médicos solo le dejan volar, sus médicos vietnamitas solo lo dejan volar si es en un avión medicalizado, un avión ambulancia que se llama. Eso es muy caro y requiere un dinero enorme. Entonces, ¿qué ha hecho el Ministerio de Exteriores? Pues se ha puesto de perfil. Como se ha puesto de perfil en tantos casos, como la chica de hace unos años que sufrió un accidente grave de moto en Tailandia y no tuvo el respaldo del gobierno. Entonces, efectivamente, hay ciudadanos de primera y de segunda, según parece, la misión o el objetivo que tuviera su viaje, ¿no? En este caso, pues la entrada en Gaza parece que era muy importante para el gobierno y bueno, pues Y van a cualquier obtener el otro respaldo ciudadano- total. Y cualquier otro ciudadano de a pie que tiene todos los derechos, que seguramente también ha pagado todos los impuestos y que se merece un trato justo, igual y una ayuda de su gobierno, pues parece que Y no que es igual. estaría encantado en una situación de necesidad que fuera a recogerle un avión militar. Pero vamos. Que no se pondría absolutamente nada exquisito, como hemos visto con estas dos personas. Que también he de decir una cosa. Hemos hablado también con personas del Ejército del Aire, muy próximas a la misión, dejémoslo ahí, y nos dicen que fue un respiro. Porque también decían que el hecho de ellos tener que repatriar a España, llevar en la bodega del avión a dos miembros de ETA, para un militar que sus compañeros, muchos de sus compañeros han muerto con bombas y disparos de ETA, es duro, es un trago difícil y bueno, pues por lo menos, oye, se han ahorrado ese mal trago. Pelayo, como siempre, muchas gracias, compañero. Muchas gracias, Rocío. Pues lo prometido es deuda. Nos vamos a Valencia a saludar a nuestro compañero Jorge Mestre. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, ¿cómo estamos? Y encantada de que estés aquí, porque yo creo que nunca había contado con tu voz en nuestro podcast, en nuestro Al Tanto. Así que te agradezco que estés un ratito con nosotros para hablar de lo que has venido contando estos días, de esas investigaciones, esas adjudicaciones en Valencia. Vamos a empezar para situarnos por el principio. Jorge, llevas contando, como decimos desde hace unos días en The Objective, que la Fiscalía investiga en Valencia hasta 80 millones de euros en contratos de agua gestionados por el Partido Socialista, ¿no? Correcto. Vamos a ver, todo esto parte de una denuncia anónima que llegó a la Fiscalía Anticorrupción el pasado año. La Fiscalía Anticorrupción estaba también redactada esa denuncia anónima, que nosotros hemos podido tener acceso a la misma, que, digamos, prácticamente la utilizó como documento para presentar la querella ante el juzgado y, bueno, pues el juez en cuestión le dio, pues bueno, abrió diligencias y en este momento se está en una fase en la que la Fiscalía ha llamado a declarar a quienes han sido los responsables bajo la dirección socialista, que no olvidemos que aquí en Valencia fue, pues eso, entre 2015 hasta 2023, durante dos legislaturas, y esto afecta, como tú decías, a la empresa de gestión de agua de lo que es la provincia de Valencia. Es una empresa semipública que tiene la mayoría, digamos, controlada por la Diputación de Valencia y un 49% por la empresa matriz de Aguas de Valencia. Con lo cual, Aguas de Valencia es la empresa que gestiona el agua de la ciudad de Valencia y esta empresa que se llama Egebasa, esta empresa semipública, gestiona el agua de toda la provincia de Valencia. Estamos hablando, pues, entre unos y otros, de prácticamente 1 millón de ciudadanos, ¿no? Que son clientes y usuarios de Egebasa, la empresa semipública, y de Aguas de Valencia, que es la de la ciudad. Y lo que hemos venido contando, efectivamente, como tú decías, y que es lo que parte la investigación, es que esta empresa semipública, bueno, pues ha lanzado una serie de concursos públicos durante todos estos 8 años y qué casualidad que en muchos de los casos las empresas adjudicatarias eran empresas pertenecientes al holding del socio privado de la empresa semipública. Algo que, bueno, pues que va contra de toda la ley, porque vamos, al final es un traje a medida Totalmente. para el socio privado de esta empresa semipública. Y luego, por otro lado, hemos visto que la empresa, el socio privado, Aguas de Valencia en este caso, ha lanzado algún tipo de concursos públicos y en representación de la empresa semipública, cosa que tampoco se puede hacer. ¿Vale? Porque, o sea, si tú representas a una empresa privada, tú puedes, como empresa privada, hacer lo que quieras, pero no puedes Claro. hablar en nombre de una empresa pública.
o por Claro. lo menos con capital público, porque no es una empresa 100% pública, pero es una empresa con mayoría de capital público. Y estas dos cuestiones son las que está investigando ahora mismo la justicia. Y luego, bueno, también es verdad que hay, por ejemplo, un adjudicatario que llama muchísima atención, lo típico, ¿no? En todos estos casos. La típica constructora que resulta la beneficiaria de una buena parte de las Casi todas, ¿no? adjudicaciones. Casi todas las adjudicaciones van a parar a la misma. Así es. Y cuando ves el número el tipo vamos, de sistema de contrato que se ha utilizado, de concurso, la cantidad de empresas que habían concurrido, digamos, a dicho concurso, y dices, bueno, pero si era solamente esta empresa la que concurría, o a lo mejor otra más, pero en la mayoría de los casos ella era sola. Y estamos hablando de cantidades muy importantes. Y de hecho, bueno, pues hoy lo que estábamos contando, bueno, pues del caso de Diana Morant, Claro, eso te iba a preguntar, si porque es quieres que lo explicamos. esto se extiende, Jorge, esta situación Oye, de... Sí, Jorge, que te decía que esto se hola, extiende. No sé si tenemos sí, problemas ¿me de escuchas? comunicación. Sí, te escucho perfectamente. ¿Me Hola, escuchas? Sí, ¿me escuchas, Jorge? Rocío, no te escucho. Bueno, decíamos, vamos a intentar recuperar esa conexión porque nuestro compañero lo que cuenta esta semana también es que precisamente Diana Morán, la ministra de Ciencia, y ya saben, ella es pues la persona encargada del Partido Socialista en esta comunidad, también tiene que ver con estos contratos. Jorge, no sé si te hemos recuperado esa conexión, ¿nos escuchas? Sí, de pronto había Sí, desaparecido. pero bueno, te escuchamos ya para concluir con lo que comentabas de Diana Morán, ministra de Ciencia, líder del Partido Socialista allí, y claro, durante 2016 y 2017, adjudicó, ¿no? Parte Exacto. de estos contratos que se están investigando. Efectivamente, vamos a ver, lo que nosotros hemos aportado como elemento novedoso es que la Fiscalía estaba investigando los hechos ocurridos entre 2018 y prácticamente 2023. Sin embargo, entre los años 2016 y 2017, es decir, al poquito de aterrizar el Partido Socialista en esta empresa semipública, la Diputación de Valencia, vamos, en general, bueno, pues Diana Morán, qué casualidad, la hoy ministra, flamante ministra de Ciencia y máxima dirigente del Partido Socialista en la Comunidad Valenciana, pues resulta que ella era la responsable, era la consejera delegada nada más y nada menos que de esta empresa simupública del agua, Egebasa. Qué Y, casualidad. y, durante, y claro, y ya digamos, durante su tiempo empezaron a introducirse estas prácticas de adjudicación, es decir, a empresas del socio privado en aquellos concursos públicos, y directamente esta empresa constructora de la que estoy hablando empezó a, digamos, a beneficiarse de la llegada del Partido Socialista, y con Diana Morant como primera responsable que hubo en aquel tiempo de esta empresa. Con lo cual, bueno, pues yo pienso que, bueno, a partir de ahora nos podemos encontrar que a la justicia se van a presentar sucesivas querellas de diferentes, no sé, organizaciones y tal, y luego podemos encontrarnos en que efectivamente la Fiscalía amplíe el ámbito de su investigación, digamos, a tiempo atrás, no solamente a partir de 2018, sino que vea que había ya, digamos, un patrón muy similar en años anteriores. Jorge, pues te seguimos leyendo porque yo creo que esto es el inicio. Como hemos empezado a contar tantas historias de corrupción en The Objective en los últimos años, es toda la sensación de que es el inicio de algo que puede seguir creciendo. Así que, Jorge, te seguimos leyendo. Muchas gracias, como siempre, compañero. A ti, compañera, un abrazo. Gracias, un abrazo, chao. Y gracias también a todos ustedes, ya saben, pueden escucharnos en www.theobjective.com, pueden encontrarnos en todas nuestras redes sociales y también, como no, en su plataforma favorita de podcast. Un abrazo.